Se casó con ella por lástima, pero se quedó paralizado cuando ella tomó el control de su noche de bodas. Royce Barrett estuvo de pie ante el altar 3 horas antes, convencido de que hacía lo correcto. La mujer a su lado llevaba un vestido sencillo, bajaba la mirada y pronunció sus votos tan bajo que apenas los oyó. Todos en el pueblo lo llamarían caritativo, noble, incluso casándose con una mujer sin nada, dándole su nombre y protección. Pero ahora, mientras los últimos rayos de la tarde se apagaban por la ventana de su casa, algo andaba mal. Willa no había hablado desde que regresaron de la ceremonia. Se movía por las habitaciones como si ya supiera dónde estaba todo. Sus dedos recorrieron el borde de la mesa, el respaldo de la silla, el marco de la puerta. No con curiosidad, sino con familiaridad. Cuando él le sirvió agua, ella no le dio las gracias. En cambio, lo observó. Esos ojos verdes evaluando algo que él no podía identificar. Había esperado gratitud, tal vez nerviosismo, la vacilación de una mujer que entra en la casa de un extraño como su esposa. Lo que obtuvo fue un silencio que pareció deliberado, calculado. Royce se dijo a sí mismo que no era nada. El agotamiento del día, el peso del cambio. Pero cuando vio su reflejo en la ventana oscura, ella no miraba la habitación. Lo miraba a él. Y sonreía. No con alegría, no con alivio, con algo que le oprimió el pecho. Porque en ese momento, de pie en su propia casa con su nueva esposa, Royce Barrett se dio cuenta de algo que debería haber sido imposible. No tenía ni idea de quién era. Se había casado con ella pensando que la conocía. Una mujer necesitada, alguien vulnerable que requería ser salvada. Pero la mujer que lo observaba ahora no parecía vulnerable en absoluto. Y cuando finalmente habló, su voz no se parecía en nada al susurro que había usado en el altar. «Pareces tenso, Royce». Se dirigió a la puerta del dormitorio, con la mano apoyada en el marco. «Pensé que estarías contento. Conseguiste exactamente lo que querías. Una esposa que te lo debe todo». Hizo una pausa, ladeando ligeramente la cabeza. «O tal vez ese sea el problema. Empiezas a preguntarte qué quiero». La puerta se abrió tras ella. «Ven a descubrirlo». Desapareció en la oscuridad de la habitación. Y Royce Barrett, quien había pasado toda su vida adulta controlando cada situación, se quedó paralizado en su propia casa, dándose cuenta de que nada en esta noche de bodas iba a salir como él había planeado. Royce permaneció de pie en el centro de la sala principal, con las manos colgando inútilmente a los costados. El suelo de madera crujió bajo sus botas al cambiar de peso, un sonido que parecía demasiado fuerte en la quietud que Willa había dejado atrás. Podía oír su propia respiración, pesada y desigual, como si hubiera estado corriendo en lugar de estar completamente quieto. 3 semanas atrás, la había encontrado afuera de la tienda. Estaba sentada en los escalones de madera con una bolsa rota a su lado, con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando fijamente a la nada. El dueño de la tienda mencionó que había estado viajando, que su carreta había roto un eje a 3 kilómetros de distancia, y que todas sus pertenencias habían quedado arruinadas en el accidente. Sin familia, sin destino, sin dinero para reparaciones ni pasaje a ningún otro lugar. Royce la observó durante varios minutos antes de acercarse. Nunca levantó la vista al pasar, nunca pidió ayuda, simplemente permaneció allí sentada con una quietud que parecía casi antinatural, como si esperara algo específico. Cuando él le ofreció ayuda, finalmente levantó la vista hacia él. Esos ojos verdes lo estudiaron durante lo que pareció una eternidad antes de hablar. Su voz fue serena, mesurada, como si eligiera cada palabra con precisión. «¿Qué pedirías a cambio?». La pregunta lo sorprendió. La mayoría de la gente en situaciones desesperadas aceptaba ayuda sin cuestionar sus motivos. Pero ella lo miró con algo cercano a la sospecha, tal vez incluso a la decepción, como si esperara algo mejor de un extraño que ofrecía amabilidad. «Nada», respondió él. «Una comida, un lugar donde quedarse hasta que decidiera su próximo paso». Lo consideró con una expresión indescifrable. Luego se levantó,
Se sacudió el polvo del vestido y recogió lo que quedaba de sus pertenencias. Bueno, ese fue el principio. Se quedó en la habitación de invitados de su casa. Era reservada la mayor parte del tiempo. Cocinaba de vez en cuando, pero nunca le preguntaba qué quería. Limpiaba espacios que él no le pedía que limpiara. A veces la encontraba de pie junto a la ventana, mirando su terreno con una expresión que no podía descifrar. Después de una semana, le hizo la oferta. Seguridad matrimonial, una solución permanente a sus circunstancias. La presentó como algo práctico. Necesitaba a alguien que le ayudara a administrar la casa. Ella necesitaba estabilidad. Tenía sentido. Ella lo miró con esos mismos ojos evaluadores y simplemente dijo, sí. Sin gratitud en su voz, sin alivio, solo aceptación. Como si hubiera estado esperando la oferta desde el principio. Ahora, de pie en su casa en su noche de bodas, Roy sintió el peso de esa decisión oprimiendo su pecho. Había estado tan seguro de comprender la situación. Una mujer necesitada, un hombre con recursos, una transacción que beneficiaba a ambas partes. Pero la forma en que entró en esa habitación, la confianza en sus movimientos, el cambio en su voz de un susurro a una orden, nada de eso encajaba con la mujer con la que creía haberse casado. Sus pies se dirigieron hacia la puerta del dormitorio antes de que su mente tomara la decisión. Su mano buscó el picaporte. La madera áspera le resultó familiar en la palma, pero se detuvo, con los dedos suspendidos justo encima del pestillo. ¿En qué se estaba metiendo? La pregunta debería haber sido absurda. Era su casa, su dormitorio, su esposa, por ley y ceremonia. Pero allí de pie, en la penumbra, Royce Barrett sintió algo que no había experimentado en años. Incertidumbre. Y debajo de eso, algo aún más inquietante. Miedo. No de Willa, sino de lo que pudiera descubrir sobre sus propias motivaciones si abría esa puerta. La puerta se abrió antes de que Royce decidiera girar el picaporte. Will estaba en el umbral, iluminado por la única lámpara que ella había encendido dentro de la habitación. El suave resplandor perfilaba su silueta a través de la fina tela de su vestido, y Royce se encontró retrocediendo involuntariamente. Ella lo notó, sus labios se curvaron ligeramente en las comisuras. ¿Lo has pensado mejor?, preguntó. No. Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Se aclaró la garganta. ¿En qué estaba pensando? Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. La postura debería haber parecido defensiva, pero en cambio parecía que se estaba acomodando para observar algo entretenido sobre cómo llegamos aquí. ¿Te refieres a cómo decidiste que necesitaba ser salvada? Las palabras fueron tranquilas pero lo suficientemente afiladas como para cortar. Como me miraste sentada en esos escalones y viste a alguien indefenso. Alguien a quien podías arreglar. La mandíbula de Royce se tensó. Vi a alguien que necesitaba ayuda. No hay nada malo en eso. No, asintió Willa. No hay nada malo en ayudar, pero no ayudaste, Royce. Recogiste. Se apartó del marco de la puerta y regresó a la habitación. Él la siguió, incapaz de detenerse. El dormitorio era sencillo, práctico. Una cama con una colcha sencilla, una cómoda, una ventana que daba al corral donde sus caballos se movían inquietos en la oscuridad. Willow se acercó a la ventana, de espaldas a él. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. Más suave, pero no débil. Como si finalmente se estuviera quitando una máscara que había estado usando. ¿Quieres saber lo que vi cuando te ofreciste a ayudar? Vi a un hombre solitario. Enfadado por estar solo. Quizás demasiado orgulloso para admitirlo. Así que encontraste a alguien a quien presentar como caridad en lugar de necesidad. Royce sintió que una oleada de calor le subía al pecho. Eso no es cierto, ¿verdad? Ella se giró para mirarlo. La luz de la lámpara iluminó los ángulos de su rostro. Y se dio cuenta por primera vez de lo impactante que era en realidad. No hermosa de ninguna manera convencional, sino imponente. Nunca me preguntaste qué quería,
¿A dónde iba antes del accidente? ¿De qué huía o hacia qué corría? Viste las circunstancias e hiciste suposiciones. Te ofrecí matrimonio, seguridad, eso es más de lo que la mayoría haría. Te ofreciste una excusa para no estar solo nunca más mientras seguías manteniendo la historia de que eres autosuficiente y noble. Ella dio un paso más. Luego otro. Te casaste conmigo porque eras demasiado terco para admitir que necesitabas a alguien. Así que encontraste a alguien que pudieras fingir que te necesitaba a ti. Quería discutir, quería decirle que se equivocaba, que estaba distorsionando sus intenciones. Pero no le salían las palabras porque, en lo más profundo de su pecho, algo reconocía la verdad en lo que decía. ¿Por qué aceptaste? Preguntó. Willy se detuvo justo frente a él, tan cerca que podía oler el tenue aroma a jabón en su piel. Ver el tono exacto de verde en sus ojos. Porque sabía lo que hacías, dijo simplemente. Y decidí ver si eras lo suficientemente fuerte para admitirlo. Su mano se alzó, rozando ligeramente su mandíbula con los dedos. El contacto le provocó una sacudida que no tenía nada que ver con la sorpresa, sino con la repentina y abrumadora conciencia de ella. Así que dime, Royce Barrett. Su voz bajó, íntima y desafiante a la vez. ¿Lo eres? Se le cortó la respiración. Todos sus instintos gritaban. Contradicciones. Aléjala. Acércala. Sal de la habitación. Quédate quieto donde él está. Los dedos de Will recorrieron su cuello hasta el cuello de la camisa, y ella sonrió con la misma sonrisa inquietante de antes. Eso pensé, susurró. Retrocedió un paso, dejándolo allí, ardiendo con algo que no supo identificar, observándola mientras ella comenzaba a desabrocharse el vestido con movimientos tranquilos y pausados. Y Royce comprendió que este caballero iba a desmantelar todo lo que creía saber sobre el control. Royce observó cómo sus dedos trabajaban cada botón con firme precisión. Sin vacilación, sin nerviosismo. El vestido se abrió lentamente, revelando la pálida columna de su cuello, el hueco en la base de su cuello donde su pulso latía visible y tranquilo. Debería apartar la mirada. Una parte de él lo sabía, pero no podía moverse. No podía obligar a sus ojos a desviar la mirada a otro lado. «Me estás mirando», dijo Willy sin mirarlo. «Eres mi esposa». Las palabras salieron a la defensiva. «Lo soy». Dejó que el vestido se deslizara por sus hombros, sujetándolo por la cintura. Debajo, llevaba un sencillo chemise de algodón. Nada elaborado ni intencionado. Sin embargo, de alguna manera, su sencillez lo empeoraba todo, lo hacía más real, más inmediato. ¿O soy solo otra propiedad que adquiriste? Algo que gestionar y controlar como tus caballos o tu tierra. Eso no es justo. No. Se giró para mirarlo de frente, y la luz de la lámpara proyectó sombras sobre sus clavículas, las curvas bajo la fina tela. Entonces dime, Royce, ¿qué sabes realmente de mí? Abrió la boca, la cerró. Su mente buscaba a toda prisa detalles, hechos, algo concreto. Pero se dio cuenta, con creciente horror, de que no sabía casi nada. Su nombre, que había estado viajando, que su carreta se había averiado, que había aceptado su propuesta de matrimonio. Todo lo demás eran suposiciones. No lo sabes, dijo Willis en voz baja, leyendo la respuesta en su silencio. Nunca preguntaste. Viste lo que querías ver y dejaste de mirar más a fondo. Ella se acercó, y él sintió que su espalda golpeaba la pared tras él sin recordar cuando había empezado a retroceder. Sus manos se posaron sobre la madera áspera a ambos lados de sus hombros, acorralándolo. La postura invirtió todo lo que había esperado de esa noche. «Voy a decirte la verdad», susurró, con el rostro a centímetros del suyo. «Y me vas a escuchar sin interrumpir ni poner excusas». Él asintió, con la garganta demasiado apretada para decir nada. Cuando mi carreta se averió en ese camino, tenía dos opciones: seguir corriendo sin nada o detenerme y arriesgarme a sobrevivir. Su aliento era cálido contra su mandíbula. Había estado viajando durante mucho tiempo,
moviéndome de un lado a otro, siempre mirando por encima del hombro, siempre un paso por delante de algo que no podría superar para siempre. El corazón de Royce latía con fuerza contra sus costillas. ¿De qué huías? Eso no importa ahora mismo. Su mano se movió hacia su pecho, con la palma sobre su corazón. Lo que importa es que cuando te vi, reconocí una oportunidad. Un hombre que vivía solo, que tenía éxito pero estaba aislado, que me miró con algo que no era exactamente compasión, pero se le parecía bastante. Me usaste. No. Sus ojos se encontraron con los de él y eran feroces. Decidí sobrevivir. Cuando me ofreciste ayuda, acepté. Cuando me ofreciste matrimonio, vi seguridad y la tomé. Eso no es manipulación. Es desesperación, sacando el máximo provecho de las circunstancias. Sus manos se movieron antes de poder detenerlas, agarrándola por la cintura. No para apartarla, sino para anclarse a algo sólido mientras el suelo se movía bajo sus pies. Pero no estabas desesperada cuando aceptaste, dijo Royce con voz áspera. Estabas calculándome, midiéndome, decidiendo si valía la pena el riesgo. Sí, Willa no se inmutó ante la acusación. Porque he aprendido que la desesperación sin estrategia te mata. Yo necesitaba seguridad. Tú necesitabas un propósito. Pensé que podíamos ayudarnos mutuamente. La única diferencia entre nosotros es que fui honesto conmigo mismo sobre lo que hacía y lo que hacía. Sus dedos recorrieron su pecho hasta su cuello y él sintió que su pulso se aceleraba bajo su tacto. Viste a una mujer que creías que necesitaba salvación, pero lo que realmente necesitabas era permiso para dejar de estar solo. Así que encontraste a alguien a quien presentar como caridad en lugar de admitir que querías compañía. Me deseabas a mí, Royce. Pero lo disfrazaste de nobleza para no tener que reconocer tu deseo. La verdad de sus palabras lo golpeó como un puñetazo. Tenía razón. Se había estado mintiendo desde el momento en que se ofreció a ayudarla, diciéndose que se trataba de deber y decencia, cuando en realidad se trataba de cómo lo miraba con esos ojos verdes. La forma en que su presencia había llenado los vacíos de su casa, la forma en que tener a alguien a quien cuidar le había dado el propósito que había echado de menos durante años. «Estás enfadado», observó Willa. Pero no se apartó. En todo caso, se acercó más. El enfado bueno es sincero. Es real. Más real que las mentiras educadas que te has estado contando. No entiendo qué quieres de mí. Quiero que dejes de fingir. Su voz se volvió más grave, íntima y desafiante a la vez. Deja de actuar como si este matrimonio fuera caridad. Deja de tratarme como algo frágil que necesitas proteger. Deja de esconderte tras la nobleza cuando lo que realmente sientes es deseo. Y si no puedo, su sonrisa era aguda y triste a la vez. Entonces pasaremos nuestras vidas como desconocidos compartiendo una casa. Me guardarás rencor por no ser lo suficientemente agradecido. Yo te guardaré rencor por nunca verme como algo más que una buena acción. Se inclinó, rozando su oreja con los labios. O podría ser lo suficientemente valiente para admitir la verdad. Que me ofreciste matrimonio porque me querías en tu vida. Que la caridad era solo una excusa que te permitía tomar lo que querías sin admitirlo. Que cada vez que me mirabas estas últimas 3 semanas, estabas imaginando este momento. Las manos de Royce la apretaron con fuerza en la cintura, acercándola más. Los últimos hilos de su control se estaban deshilachando, deshaciéndose por completo. Dime que me equivoco, la desafió Willa. Dime que no quieres esto. Dime que no me deseas. No podía porque ella no se equivocaba. Te deseo, admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Desde el principio. Pero no sabía cómo admitirlo sin sentir que me estaba aprovechando. Entonces deja de pensar y solo siente. Su boca encontró la de él, y el beso fue todo lo que se había estado negando. Honesto,
exigente y dolorosamente real. Cuando se apartó, sus ojos contenían algo más suave que el desafío. Comprensión, tal vez, o el comienzo de una conexión real. Ahora, susurró, sus dedos apretando los botones de su camisa. Muéstrame qué pasa cuando dejas de fingir ser noble y empiezas a ser humano. Y Royce Barrett, que había pasado años escondiéndose tras el deber y el control, finalmente se rindió a lo que siempre había deseado. La luz de la mañana se filtraba por la ventana del dormitorio entre sábanas de color gris pálido. Royce se despertó lentamente, recuperando la conciencia poco a poco. Lo primero que notó fue calor en el costado. Lo segundo fue el peso de un brazo sobre su pecho. Lo tercero fue la nítida claridad del recuerdo que lo inundaba. Willa giró la cabeza con cuidado. Ella seguía dormida, con el rostro apoyado en su hombro. Una mano apoyada sobre su corazón. En el sueño, parecía más joven, más suave. Pero incluso ahora, sus dedos se aferraban a su piel como si se aferrara a algo que había luchado por reclamar. Los sucesos de la noche se repetían en fragmentos. Su confesión sobre reconocer la oportunidad. Su admisión de deseo disfrazada de caridad. El momento en que todo entre ellos se había encendido en algo crudo e innegable. Se había perdido por completo, había entregado cada muro cuidadosamente mantenido. Y lo aterrador era lo bien que se había sentido. Will se movió, abrió los ojos lentamente, fijándose en su rostro por un momento. Ninguno de los dos habló. «Buenos días», dijo finalmente, con la voz aún áspera por el sueño. «Buenos días». No se apartó. No mostró vergüenza ni arrepentimiento por donde habían terminado. En cambio, estudió su expresión con la misma mirada evaluadora que él comenzaba a reconocer. «Estás pensando demasiado», observó. «Viste una oportunidad y la aprovechaste. No fue una acusación, pero casi. Necesitabas seguridad. Yo era conveniente. ¿De verdad es eso lo que piensas?» Will se movió, apoyándose en un codo. La sábana cayó ligeramente y Royce se obligó a concentrarse en su rostro. «Que solo eras conveniente. Tú mismo lo dijiste. Estabas huyendo. Necesitabas seguridad. Te la ofrecí». Sí. Sus dedos trazaron patrones ociosos en su pecho. Pero la conveniencia habría sido aceptar ayuda y seguir adelante cuando fuera seguro. La conveniencia habría sido decir que sí al matrimonio y mantenerme separada. Distante. Sus ojos se encontraron con los de él. Lo que pasó anoche no fue conveniente. Fue real. Royce le tomó la mano, deteniendo el movimiento. «¿Cómo sé que es real contigo? Admitiste que tomaste decisiones calculadas. Que reconociste lo que necesitaba y lo usaste». «Lo hice». Willa no lo negó. Pero los cálculos y los sentimientos no son mutuamente excluyentes. Royce, elegí quedarme porque necesitaba seguridad. Pero elegí ser honesta contigo anoche porque quería algo más que solo protección. ¿Qué querías? Se quedó callada por un momento y él vio algo vulnerable parpadear en su rostro. Un lugar para dejar de correr. No solo físicamente, sino emocionalmente. Alguien que pudiera ver más allá de las estrategias de supervivencia y me quisiera de todos modos. No sé si puedo hacer eso. Admitirlo me hizo sentir un fracaso. No sé si puedo confiar en lo real y en lo calculado. Willa se incorporó por completo y Royce se dio cuenta de que extrañaba su calor al instante. Tomó sus mese y se lo pasó por la cabeza con los mismos movimientos eficientes que había usado para quitárselo. Sin actuación, sin falsa modestia, solo acción práctica. «Entonces construimos confianza», le respondió ella. «No con palabras bonitas ni promesas fáciles, con honestidad. Incluso cuando es incómodo, como anoche. Exactamente como anoche». Se giró para mirarlo y su expresión era seria. «Te diré algo más cierto.
Algo que no dije antes. Cuando mi carreta se averió, cuando me encontré en este pueblo, estaba agotada. No solo físicamente. Estaba cansada de tener miedo. Cansada de mirar por encima del hombro. Cansada de sobrevivir, pero nunca de vivir realmente. Se acercó a la cómoda, acomodando los objetos con sumo cuidado. Me ofreciste seguridad. Sí. Pero más que eso, me ofreciste la oportunidad de algo normal. Una vida que no se definiera por correr, esconderme o calcular constantemente mi próximo movimiento. ¿Es eso lo que sigues haciendo? ¿Calculando a veces? Lo miró por encima del hombro. Los viejos hábitos no mueren fácilmente. Pero anoche, cuando te dije la verdad sobre por qué me quedé, cuando te reté a ser honesto sobre lo que querías, eso no fue cálculo. Era yo tratando de construir algo real con las únicas herramientas que tengo. Honestidad. Incluso honestidad brutal. Royce se incorporó, con la sábana enrollándose alrededor de su cintura. ¿De qué huyes? ¿En serio? Algo brilló en sus ojos. Miedo tal vez, o la sombra de un viejo terror. Pero no apartó la mirada. Algo que no dejará de perseguirme solo porque encontré seguridad. Su voz era firme a pesar de la tensión en sus hombros. Algo que podría encontrarme eventualmente, sin importar lo cuidadoso que haya sido. Entonces lo afrontaremos juntos. Las palabras salieron con más facilidad de lo esperado. Sea lo que sea, quien quiera que te busque, ya no estás solo. La expresión de Will se suavizó. Y por primera vez desde que la conoció, pareció genuinamente sorprendida. ¿Haces eso? Arriesgarme a las consecuencias de mi pasado. Me casé contigo. Roy se puso de pie, acercándose a ella. Y anoche me enseñó algo. Estoy cansado de fingir que mis motivaciones son más nobles de lo que son. Te quiero aquí, no por caridad, no por deber, porque te quiero. Lo que sea que eso signifique. Lo que sea que conlleve. Ella lo examinó a la cara y él la dejó mirar. Que viera la verdad que necesitaba encontrar. Puede que no tengamos mucho tiempo, dijo en voz baja. Si el pasado me alcanza, si aquello de lo que huyo me encuentra aquí, todo podría desmoronarse. Entonces aprovechemos al máximo el tiempo que tenemos. Le tomó la mano. Y cuando lleguen los problemas, los afrontaremos juntos. Los dedos de Willow se entrelazaron con los suyos. Y sintió un ligero temblor en ellos. No era exactamente miedo. Algo más cercano a la esperanza mezclado con cautela. Nunca he tenido a alguien dispuesto a apoyarme. Admitió. No sé cómo hacer esto. Cómo ser parte de una sociedad en lugar de sobrevivir sola. Yo tampoco. Royce la atrajo hacia sí. Pero lo resolveremos. Una conversación honesta a la vez. Se apoyó en él y permanecieron juntos bajo la tranquila luz de la mañana. Afuera, los caballos se movían en el corral. Los pájaros cantaban. El día comenzaba, normal y corriente, excepto que todo había cambiado entre ellos. Y lo que fuera que viniera, cualquier sombra del pasado de Willa que pudiera llegar a su puerta, lo afrontarían como compañeros. No perfecto, no sin complicaciones, pero real. Y para Royce Barrett, eso era más de lo que había tenido en años. Royce encontró a Willa en la cocina cuando salió del dormitorio. Ella ya había empezado a preparar café. El aroma llenaba el pequeño espacio con algo casi doméstico, casi normal. Excepto que nada en esta mañana se sentía normal. Se movió con eficiencia, ubicando objetos y armarios como si hubiera vivido allí durante meses en lugar de horas. Una taza, la lata de café, un paño para limpiar la encimera. Cada acción, deliberada y segura. ¿Sabes dónde está todo?, observó, apoyado en el marco de la puerta. Te he estado observando. Sirvió café en 2 tazas sin preguntarle si quería. Las 3 semanas que estuve aquí, presté atención. Dónde guardabas las cosas, cómo te movías por el espacio, cuáles eran tus hábitos. Le entregó una taza, rozando los dedos deliberadamente con los suyos. ¿Crees que no estaba planeando este momento? Royce tomó el café,
el calor se le filtró en las palmas. La mayoría de las mujeres no admitirían ese nivel de cálculo. La mayoría miente al respecto. Willis dio un sorbo a su café, observándolo por encima del borde. Anoche decidí que no íbamos a ser como la mayoría de los casados. Así que, basta de mentiras, no sobre nada importante. Aunque la verdad sea incómoda, sobre todo entonces, bebió, ganando tiempo para ordenar sus ideas. El café estaba fuerte, amargo, justo como a él le gustaba. Otro detalle que ella había observado y recordado. ¿Qué necesitas que haga hoy?, preguntó, dejando su taza. Por la propiedad. Supongo que hay trabajo. La pregunta lo desconcertó. Había esperado que ella se replegara en alguna versión del rol tradicional de una esposa. En cambio, estaba pidiendo tareas como un peón que busca orientación. Hay que trasladar los caballos al pasto del este, dijo lentamente. Y hay que reparar la cerca cerca del arroyo. Nada que requiera 2 personas, terminó ella. Bien. Enséñame. Una hora después, estaban juntos junto a la cerca del corral. Royce había ensillado 2 caballos, y Willa examinó el suyo con la atención que sugería que realmente sabía lo que veía. Sus manos recorrieron el cuello del animal, comprobando la cincha, ajustando las riendas con la facilidad de la práctica. «Sabes de caballos», dijo. «Sé muchas cosas que no te has molestado en preguntar». Se montó en la silla con fluidez y eficiencia. Mi padre los criaba antes de perderlo todo por deudas incobrables y malas decisiones. Otro fragmento de su historia. Ofrecido con naturalidad, como si estuviera comentando el tiempo. Royce montó su propio caballo, observando la forma en que se acomodó en la silla. Cómoda, natural. Nada en ella sugería a la mujer indefensa que él se había convencido de rescatar. Cabalgaron hacia el pasto del este en silencio. El sol de la mañana ascendía, calentando el aire, y Royce se sintió hiperconsciente de su presencia a su lado. La forma en que se sentaba en la silla, el manejo competente de la res. La mirada ocasional que le lanzaba. Interpretándolo de la misma manera que había estado interpretando todo lo demás. «Estás enfadado conmigo», dijo después de un rato. «¿Me estoy adaptando a qué? ¿Descubrir que no soy lo que esperabas o descubrir que querías exactamente esto y eras demasiado orgulloso para admitirlo?» Royce detuvo su caballo. Will hizo lo mismo, girándose para mirarlo. El paisaje se extendía a su alrededor, vacío y vasto. Ningún testigo de lo que estuviera sucediendo entre ellos. Admitió que jugaste conmigo, que manipulaste la situación para conseguir lo que querías. Sí, pero tenías razón sobre por qué lo hice. Las palabras le costaron algo. Me sentía solo, demasiado terco para hacer algo al respecto, honestamente. Así que encontré la manera de conseguir lo que necesitaba manteniendo la historia que me contaba sobre quién era. La expresión de Will se suavizó ligeramente. No mucho, pero lo suficiente para que se diera cuenta. Eso es lo más honesto que me has dicho desde que nos conocimos. No esperes que se convierta en un hábito. Ella sonrió ante eso rápida y genuinamente. Ni se me ocurriría. Siguieron cabalgando y algo había cambiado entre ellos. No se había arreglado, no se había resuelto, sino que había cambiado. Lo reconoció. Los caballos se movían con facilidad bajo ellos, y Royce se sorprendió observándolo. Ella más que el paisaje. Cuando llegaron al arroyo donde la cerca necesitaba reparación, Willa desmontó e inmediatamente comenzó a evaluar los daños. 3 postes se habían podrido, el alambre estaba peligrosamente bajo. Necesitaremos madera fresca, dijo, agachándose cerca de la sección más dañada. Y alambre nuevo. Esto no es un simple parche. Royce se unió a ella y sus hombros se rozaron mientras examinaban la cerca. El contacto fue incidental, práctico, pero aún así sintió el calor. Mañana, dijo, traeré provisiones del pueblo. Will se quedó allí, quitándole la tierra de las manos. Iré contigo.
Eso no es necesario. Su mirada se encontró con la de él, firme y desafiante. Sí, lo es. Porque tarde o temprano la gente nos verá juntos. Harán preguntas sobre quién soy y de dónde vengo. Necesitamos tener nuestra historia clara. ¿Nuestra historia? Las mentiras que les contamos a todos los demás, aclaró para que la verdad entre nosotros permanezca protegida. Antes de que Royce pudiera responder, Willa se tensó a su lado. Todo su cuerpo se puso rígido, su mirada fija en algo más allá de su hombro. Cuando se giró para mirar, no vio nada más que un paisaje vacío. ¿Qué pasa? Alguien nos está observando. Su voz se había reducido a apenas un susurro. No te vuelvas a girar. Actúa con normalidad. Willa, no hay nadie. ¡Ay! Su mano encontró su brazo, agarrándolo con tanta fuerza que le dolió. Y si me ha encontrado, tenemos un problema mucho mayor que la reparación de la cerca. Royce se obligó a permanecer quieto. Sus músculos se tensaron bajo una aparente calma. El agarre de Will en su brazo no se había aflojado. En todo caso, sus dedos presionaron con más fuerza, como si se anclara a algo sólido. ¿Quién es? Él. Royce mantuvo la voz baja, como si hablara de la reparación de la cerca. Alguien que esperaba que nunca me encontrara. Los ojos de Will recorrieron la cresta sin mirar directamente a nada. Se llamaba Dalton King. Era dueño del terreno adyacente a la propiedad de mi padre. Cuando mi padre no pudo pagar sus deudas, Dalton le ofreció una solución. No necesitó terminar la frase. Royce lo entendió al instante, con el estómago revuelto de ira fría. Te quería como pago. Lo llamó matrimonio, una fusión de propiedades, civilizado. Su voz tenía un filo tan agudo que hacía sangrar. Pero mi padre estaba lo suficientemente desesperado como para aceptar. Firmó papeles prometiéndome a un hombre que me doblaba la edad, que me miraba como ganado que había comprado. Royce apretó los puños. Huiste. 2 días antes de la boda, tomaste lo que podía cargar y desapareciste. Finalmente lo miró y sus ojos reflejaron algo que él no había visto antes. Miedo genuino, profundo pero presente. Pero no es por eso que sigo huyendo. No es por eso. He sido tan cuidadosa durante 2 años. Royce esperó, presintiendo que había algo más, algo peor. La voz de Will se redujo a apenas un susurro. No era la primera chica que le prometían. 3 familias de nuestro condado hicieron arreglos similares antes que la mía. 3 hijas entregadas para saldar deudas. Hizo una pausa, con la mandíbula apretada. 2 de esas chicas desaparecieron a los 6 meses de su boda. Simplemente se esfumaron. Sus familias las buscaron, hicieron preguntas. Pero Dalton tenía dinero e influencia. Las investigaciones no llevaron a nada. Todos dejaron de hablar del tema. Las implicaciones golpearon a Royce como un golpe físico. ¿Crees que las mató? Sé que sí. Su certeza era absoluta. La tercera chica, Marne, era mi amiga. Intentó advertirme antes de su boda. Dijo que Dalton tenía ideas extrañas sobre las esposas y la obediencia, sobre lo que sucede cuando la propiedad no se comporta como debería. La voz de Will se quebró ligeramente. Marne desapareció 4 meses después de casarse con él. Su madre todavía busca su cuerpo. Roy sintió que la rabia crecía en su pecho, ardiente y consumidora. ¿Por qué no acudiste a la ley? ¿Con qué prueba? ¿Sospechas basadas en susurros? ¿La palabra de una muchacha aterrorizada contra un rico terrateniente? Ella negó con la cabeza. Nadie habría escuchado. E incluso si lo hicieran, estaría muerto antes de que concluyera cualquier investigación. Entonces, corrí y he estado corriendo desde entonces hasta ahora. Royce se giró para mirarla por completo. Su mente ya estaba analizando las posibilidades. Te encontró, lo que significa que debemos decidir ahora mismo cómo vamos a manejar esto. Willis estudió su expresión, buscando algo. Podríamos correr de nuevo. Ambos dejamos todo aquí y desaparecimos. ¿Es eso lo que quieres?
No. La palabra salió feroz y segura. Estoy cansado de correr. Estoy cansado de mirar por encima del hombro. Estoy cansado de que él tenga poder sobre mi vida. Entonces no huimos. La voz de Royce era firme, decidida. Lo enfrentamos, pero lo hacemos de manera inteligente. Construimos un caso del que no puede salir. ¿Cómo? La mente de Royce repasó todo lo que sabía sobre la ciudad, la gente, los sistemas que gobernaban su pequeño rincón de la frontera. Tiene contratos y dinero. Pero tenemos algo que él no espera. Tenemos la verdad y tenemos tiempo para prepararnos antes de que él haga su movimiento. Royce, no entiendes qué clase de hombre. Entiendo exactamente qué clase de hombre es. Royce la interrumpió con voz dura. Un hombre que se cree dueño de la gente, que cree que el dinero y el miedo son suficientes para controlarlo todo. Pero los hombres así tienen una debilidad. Son arrogantes. Se creen intocables. La expresión de Willa cambió. La esperanza lucha contra el escepticismo. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que reuniremos todas las pruebas que podamos encontrar. Documentamos todo. Descubrimos qué pasó con esas otras chicas. Hablamos con sus familias, obtenemos declaraciones, armamos un caso que ni siquiera su dinero puede silenciar. Royce la agarró por los hombros, asegurándose de que escuchara cada palabra, y luego lo expondremos públicamente frente a todo el pueblo. Haz que sea imposible que alguien ignore lo que ha hecho. Eso es peligroso. Si sospecha lo que estamos planeando, actuaremos rápido. Tenemos quizás 2 días antes de que venga a la casa a hacer su reclamo. Eso nos da 2 días para volver su arma contra él. Willow permaneció en silencio durante un largo momento, procesando. Luego ella asintió lentamente. La madre de Marne vive a 3 ciudades de allí. Ella habló conmigo y había un diputado en nuestro antiguo condado que hizo demasiadas preguntas sobre las desapariciones antes de ser reasignado discretamente. Quizás todavía tenga notas. Bien. La mente de Royce ya estaba organizando pasos, priorizando acciones. Saldremos esta noche, reuniremos lo que podamos y construiremos el caso más sólido posible. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por esto por mí? Royce la miró a los ojos y su respuesta fue simple y honesta. Sí, porque eres mi esposa. Porque esto es lo correcto y porque que me condenen si dejo que ese hombre te lleve a algún lugar por primera vez desde que vi al observador en la cresta. La expresión de Will se suavizó, no con alivio, sino con algo más profundo. Confiar tal vez, o el comienzo de la misma. Deberíamos regresar, dijo. Si él está mirando, actuamos con normalidad, como si no supiéramos que está aquí. Eso nos da la ventaja de la sorpresa. Montaron en sus caballos y se dirigieron a casa. Pero esta vez, ninguno de los dos se sintió presa. Se sintieron como cazadores preparando una trampa cuando la casa apareció a la vista. Todo lucía exactamente como lo habían dejado, vacío, pacífico. Pero Royce podía sentir ojos mirando desde algún lugar más allá de la línea de la cresta. Déjalo mirar, pensó Royce. Que piense que lo es, porque en 2 días, Dalton Kane iba a descubrir que la mujer que había estado persiguiendo no estaba indefensa en absoluto, y el hombre que se había casado con ella no iba a hacerse a un lado silenciosamente. Cabalgaron toda la noche. Royce y Willa empujaron con fuerza a sus caballos y se detuvieron solo para abrevarlos en un arroyo antes de continuar hacia el pueblo donde vivía la madre de Marne. La oscuridad se sentía menos como un peligro y más como una cobertura, protección para lo que tenían que hacer. Al amanecer llegaron a la pequeña casa en las afueras del pueblo. Parecía desgastado, olvidado, como si el dolor se hubiera instalado en la propia madera. Willa desmontó y se acercó a la puerta. Llamó con firmeza pero con suavidad. La mujer que respondió había envejecido mucho. El pelo gris colgaba lacio alrededor de un rostro marcado por la pérdida y el cansancio. Pero cuando vio a Willa, el reconocimiento brilló en sus ojos, seguido inmediatamente por el miedo. No deberías estar aquí, susurró Marta Blake,
mirando más allá de ellos como si esperara que alguien peligroso se materializara. Si Dalton se entera, ya me encontró. La voz de Willa era firme. Por eso estoy aquí. Necesito saber todo sobre lo que le pasó a Marne. Todo lo que le dijiste a la ley. Todo lo que ignoraron. Las manos de Marta temblaron cuando abrió más la puerta. Entra rápido. Por dentro, la casa era austera pero limpia. Marta se acercó a un pequeño escritorio y sacó una caja de madera. Le temblaron los dedos al abrirlo, revelando papeles, cartas y algunos objetos personales. Me quedé con todo, dijo Marta con la voz quebrada. Cada pregunta que hice, cada persona que se negó a responder. Cada vez que se bloqueaba la investigación, ella extendía los documentos sobre la mesa. Marne me escribió cartas durante los 2 primeros meses de su matrimonio. Al principio eran normales. Luego se pusieron extraños, asustados. Willa tomó una de las cartas y la leyó en voz alta. Me observa constantemente. No me deja salir de casa solo. Dice que una esposa necesita aprender cuál es su lugar. Miró a Marta. ¿Se los mostraste a alguien? El alguacil. Dijo que parecía una vida matrimonial normal. Dificultades de adaptación. La voz de Marta se endureció con amarga ira. 2 semanas después de esa última carta, salí a ver cómo estaba. Dalton dijo que ella lo había dejado. Huir con algún vagabundo, pero su ropa todavía estaba allí, sus joyas, todo lo que poseía. ¿Qué mujer se escapa sin nada? Royce se inclinó hacia adelante. ¿Qué hizo el sheriff? Hizo algunas preguntas. Dalton le mostró documentos que decían que Marne le había cedido sus pertenencias antes de irse. La investigación terminó 3 días después. Marta miró directamente a Willa. Hiciste bien en huir. Estarías en una tumba anónima en algún lugar si hubieras celebrado esa boda. La mandíbula de Willa se tensó, pero mantuvo la concentración. ¿Testificarás públicamente? Incluso si eso significa ir en contra de los abogados de Dalton y su dinero. Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas, pero su voz era férrea. Testificaría contra el mismísimo diablo si eso significara justicia para mi hija. Entonces necesitamos que vengas con nosotros hoy. Ahora, Roy ya estaba moviéndose hacia la puerta. Tenemos una parada más que hacer y luego convocaremos una asamblea municipal. Vamos a exponer todo lo que Dalton ha hecho antes de que tenga la oportunidad de usar sus contratos o su influencia. Cabalgaron a toda velocidad hasta el siguiente condado, hasta una pequeña oficina donde un exdiputado llamado Samuel Cross regentaba una modesta tienda general. Era más joven de lo que Royce esperaba, tal vez 30 años, y tenía los ojos cansados de alguien que había visto ganar la corrupción demasiadas veces. Cuando Willa explicó por qué habían venido, Samuel se quedó en silencio por un largo momento. Luego desapareció en una habitación trasera y regresó con un diario de cuero. Guardé mis propias notas, dijo, abriéndolo para revelar páginas de documentación cuidadosa. 3 mujeres desaparecidas, todas casadas con Dalton Keene. Patrones similares cada vez. Desaparecen. Él informa que se han escapado. Sus pertenencias se quedan atrás. Nunca se encontraron cuerpos. Él los miró. Intenté impulsar la investigación. Mi capitán me dijo que lo dejara caer o perdería mi placa. De todos modos lo perdí cuando no dejaba de hacer preguntas. ¿Testificarás?, preguntó Royce. La sonrisa de Samuel era sombría. Llevo años esperando que alguien me preguntara eso. Cuando regresaron a su propio pueblo, el sol se estaba poniendo. Royce fue directamente al ayuntamiento y habló con Arthur Webb, el magistrado. Al cabo de 1 hora, se había corrido la voz. Asamblea Municipal de Emergencia. Mañana por la mañana, todos estarán invitados a escuchar el testimonio sobre Dalton Keene. Esa noche, Willa y Royce se sentaron juntos a preparar su declaración. Cada hecho organizado, cada testigo preparado, cada prueba documentada. Él intentará detener esto, dijo Willa mientras revisaba los documentos. Cuando se entere de la reunión, vendrá temprano.
Intenta intimidarnos para que retrocedamos. Déjalo intentar. La voz de Royce estaba segura. No vamos a dar marcha atrás. Y mañana a esta hora, todos en este territorio sabrán exactamente qué clase de hombre es. La mañana llegó con el sonido de los cascos. Royce miró por la ventana y vio exactamente lo que esperaba. Dalton King cabalgaba hacia la casa con 3 hombres detrás de él. No agentes de la ley, sino peones contratados. Músculo destinado a intimidar. Willa se reunió con él junto a la ventana, con el rostro pálido pero decidido. Trajo refuerzos. Ella observó. Nosotros también. Royce señaló la carretera por donde aparecían otros ciclistas. Vecinos que habían oído hablar de la reunión. Amigos que conocían a Royce desde hacía años. Y delante de todos ellos, Arthur Webb y Marshall Clayton Hayes cabalgando juntos. Dalton se detuvo en seco cuando vio la multitud. Su confianza flaqueó visiblemente. Royce Barrett, gritó Dalton, pero su voz carecía de su autoridad habitual. Necesitamos discutir el asunto de mi esposa. Ella no es tu esposa. Royce salió al porche. Willa a su lado. Ella es mía. Y en aproximadamente una hora, todos en esta ciudad sabrán exactamente por qué huyó de ti. ¿Por qué otras 3 mujeres desaparecieron después de casarse contigo? Porque sus familias todavía buscan cuerpos que nunca les dejarás encontrar. El rostro de Dalton se puso blanco y luego leyó con rabia. No tienes pruebas de nada. En realidad, Samuel Cross se adelantó entre la multitud, con su diario en mano. Tenemos bastantes pruebas. Documentación, declaraciones de testigos, cartas, todo lo que creías haber enterrado con dinero e influencia. Marta Blake se acercó a Samuel. Las cartas de mi hija, cada palabra que escribió antes de que usted la matara. Dalton miró a la multitud reunida, a los rostros que lo observaban con creciente sospecha y disgusto. Por primera vez, Royce vio miedo real en los ojos del hombre. La reunión municipal comienza en 30 minutos, anunció Arthur Webb. Sugiero que todos se dirijan al salón. Tenemos un testimonio que escuchar. El ayuntamiento se llenó rápidamente. Todos los asientos ocupados, gente parada a lo largo de las paredes, apiñándose cerca de la entrada. Royce nunca había visto tantos vecinos reunidos para nada excepto un incendio o un funeral. Hoy se sentía como ambas cosas. Arthur Webb convocó la reunión al orden, su mazo golpeando la madera con aguda autoridad. Dalton se sentó en la primera fila, su costoso traje y su postura confiada en desacuerdo con la creciente tensión en su mandíbula. Sus hombres contratados estaban cerca de la puerta, pero Marshall Hayes se colocó entre ellos y el multitud, su mano nunca lejos de su arma. Estamos aquí para examinar las afirmaciones sobre el señor Dalton King en sus intentos de hacer cumplir un contrato matrimonial con la señora Willa Barrett. La voz de Arthur se escuchó por el pasillo. Señora Barrett, tiene la palabra. Hace 2 años, mi padre firmó unos papeles prometiéndome matrimonio con Dalton. Aguda. Su voz era claro, llegando a todos los rincones de la habitación. Tenía 19 años. No tuve voz y voto en el acuerdo. Cuando supe lo que se esperaba de mí, corrí. No porque fuera mimado o no estuviera dispuesto a pagar las deudas de mi padre, sino porque estaba aterrorizado. ¿Aterrado de qué?, preguntó Arthur, aunque habían ensayado esto. De acabar como Marne Blake, como Sarah Endris, como Emma Croft. ¿Sus ojos encontrarán a Dalton sosteniéndole la mirada? 3 mujeres que se casaron con Dalton King. 3 mujeres que desaparecieron a los pocos meses de casarse. 3 familias que nunca encontraron los cuerpos de sus hijas. La multitud estalló en susurros. Dalton se puso de pie de un salto. Esta es una especulación escandalosa. Esas mujeres abandonaron sus matrimonios por voluntad propia. Tengo documentación.
Tienes papeles que dicen que abandonaron sus pertenencias y se escaparon. Samuel Cross se puso de pie, con su diario abierto, pero lo que no tiene es ningún testigo que realmente los viera irse. Cualquier correspondencia de ellos después de su desaparición. ¿Alguna evidencia de que estén vivos en algún lugar de este territorio o más allá? Se movió hacia el frente, colocando su diario sobre el escritorio del magistrado. Fui diputado en el condado donde ocurrieron 2 de estas desapariciones. Documenté todo. El patrón fue idéntico cada vez. La joven se casa con Ken. Inicialmente escribe cartas a casa. Las cartas se vuelven asustadas, controladas, luego silencio. Entonces Ken informa que ella lo dejó. Luego la investigación queda sepultada bajo su dinero e influencia. Marta Blake estaba a continuación, con voz temblorosa pero feroz. Mi hija Marne me escribió esta carta 3 días antes de desaparecer. Levantó un papel gastado leyendo en voz alta. Madre, tengo miedo. Me encierra en la casa. Dice que a las esposas que no obedecen hay que enseñarles lecciones. Veo odio en sus ojos cuando cuestiono algo. No sé qué hacer. Su voz se quebró. Eso fue lo último que supe de ella. Cuando fui a su casa, Dalton me dijo que se había escapado con un vagabundo, pero su anillo de bodas todavía estaba en la casa, el collar de su madre, el relicario con mi foto dentro. ¿Qué mujer huye y deja atrás lo único que importa? En los susurros de la multitud se hicieron más fuertes. Royce observó cómo los rostros pasaban de la curiosidad al horror y a la ira. El abogado de Dalton se puso de pie, un hombre delgado y de ojos fríos. Nada de esto constituye prueba de irregularidades. La evidencia circunstancial y el testimonio emocional no. Entonces explica esto. Royce estaba de pie, sosteniendo unos papeles que había obtenido de la oficina de registros del condado. 3 contratos matrimoniales, 3 dotes sustanciales pagadas, 3 propiedades transferidas a nombre de Dalton King pocas semanas después de la desaparición de cada esposa y 3 investigaciones que terminaron en el momento en que Ken hizo donaciones a la oficina del sheriff. Se encontró con los ojos de Dalton. No simplemente hiciste desaparecer a esas mujeres. Te beneficiaste de ello cada vez. La compostura de Dalton se quebró por completo. No puedes probar nada de esto. Todos son conjeturas basadas en el dolor y las mentiras. ¿Puedo? Royce sacó el documento final. El que le había costado un día completo de viaje y una cantidad importante de dinero conseguirlo. Esta es una declaración de un peón de rancho que trabajó en su propiedad hace 4 años. Renunció repentinamente. Se alejó 3 territorios. Me tomó un tiempo encontrarlo, pero estuvo dispuesto a hablar una vez que supo que otros se acercarían. Le entregó el papel a Arthur, quien lo leyó en voz alta. Una noche, 2 semanas después de la desaparición de su esposa, vi al señor entusiasta cavando en el pasto lejano. El gran agujero le llevó horas. A la mañana siguiente, esa sección de terreno estaba revuelta y fresca. Cuando le pregunté qué había enterrado, me dijo que si valorara mi vida, olvidaría lo que vi. Salí al día siguiente. El silencio en el salón era absoluto. Dalton se abalanzó sobre Royce, pero Marsal Hayes lo atrapó y lo obligó a volver a sentarse. No tienes ningún derecho, empezó Dalton. Tengo todo el derecho. La voz de Royce atravesó la habitación como una espada. Viniste a mi casa. Amenazaste a mi esposa. Intentaste usar documentos legales para llevártela. Pero con lo que no contabas era con que yo lucharía. Que ella se defendería. Que encontraríamos a todos los que has silenciado y les daríamos voz. Arthur Webb golpeó su mazo. Señor Ken, basándome en el testimonio presentado aquí, estoy declarando sus contratos matrimoniales con la señorita Glenn. Ahora, señora Barrett, nula y sin valor. Además, recomiendo que Marsal Hayes abra una investigación formal sobre las desapariciones de 3 mujeres que estuvieron casadas con usted.
No puedes hacer esto, dijo Dalton. Pero su voz había perdido todo poder. Tengo derechos. Tengo abogados. No tienes nada. La voz de Will era tranquila, pero todos la oyeron. Aquí no tienes poder ni influencia, solo la verdad. Y todos en esta sala ahora saben exactamente lo que eres. Marsal Hayes ayudó a Dalton a ponerse de pie. Aún no estás detenido, pero tampoco abandonarás este territorio. Considérate bajo observación hasta que completemos nuestra investigación. Y si encontramos lo que creo que vamos a encontrar en ese pasto lejano, te colgarán. Dalton miró alrededor de la habitación a los rostros que habían pasado de neutrales a hostiles. Sus hombres contratados ya habían salido por la puerta, no queriendo asociarse con él. Su abogado recogía papeles con movimientos rápidos y nerviosos. Esto no ha terminado, dijo Dalton. Pero todos podían oír la desesperación en su voz. Sí, dijo Willa con firmeza. Lo es. Marsal Hayes condujo a Dalton fuera del pasillo. La multitud estalló en conversación, pero Royce solo vio a Willa. Ella se mantuvo erguida y firme. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su expresión era de absoluto alivio. Él se movió a su lado y ella se desplomó contra él, su cuerpo temblando con sollozos que tardaron 2 años en producirse. Está hecho, susurró. Realmente está hecho. Está hecho. Royce la abrazó mientras los vecinos se acercaban para ofrecerle apoyo, para estrecharle la mano y decirle a Willis que era valiente. Más tarde, como decía el sol, y regresaron a casa, Willa habló en voz baja. Esto te costó el dinero para encontrar a ese peón del rancho, el tiempo fuera de tu trabajo, el riesgo de convertirte en enemigo de alguien con los recursos de Dalton. Nos costó algo a ambos, reconoció Royce. Tenías que pararte frente a todos y revivir tu miedo. Tuviste que exponerte cuando has pasado 2 años escondido. Pero ganamos. Ella lo miró y su sonrisa era genuina y libre. Luchamos juntos y ganamos. Lo hicimos. Él la acercó. Y ahora podemos construir algo real. Una vida sin mirar por encima del hombro. Una asociación basada en la verdad en lugar del miedo. Se quedaron juntos en su porche, viendo emerger las estrellas. En algún lugar detrás de ellos, Marsal Hayes probablemente ya estaba organizando una búsqueda de la propiedad de Dalton. La justicia sería lenta y exhaustiva, pero llegaría. Por primera vez en 2 años, Willow no se presentó. Y por primera vez en más tiempo, Royce no estaba solo. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable desde la frontera, donde el coraje y el destino chocan de maneras inesperadas, y considera dejar un super chat para ayudarnos a seguir brindándote historias poderosas como estas.